quiero estar fuera de ti, Señor. No quiero vivir nunca fuera de tu presencia, Señor, porque solo en tu presencia hallamos vida, paz, descanso, reposo. Padre, gracias, Señor, por esa presencia que tú nos da, que tú nos has ofrecido, Señor, esa manifestación constante de tu vida en nosotros, Señor. En esta mañana ayúdanos, Espíritu Santo, a entender claramente cómo podemos vivir cada día, Señor, nuestra vida delante de ti, Señor. Gracias, papito lindo, a ti sea toda gloria y honra, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor en este tiempo. Estamos pasando momentos muy buenos y Dios es bueno. Amén. En todo tiempo el Señor es bueno. Y qué bueno porque cuando estamos en la presencia del Señor, nuestra vida se hace manifiesta. Y es bueno que nosotros podamos estar viviendo constantemente en su presencia. Y en este tiempo estamos tratando un tema muy interesante de cómo vivir una vida que es agradable a Dios. Muchas veces queremos nosotros agradar a la gente, muchas veces queremos agradar en el trabajo, muchas veces queremos agradar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros padres, hijos, etcétera. Y pocas veces nos hemos dado cuenta por qué no agradamos a Dios, que es lo más importante, ¿no? Y hemos estado tratando de la forma como nosotros podemos vivir esta vida que agrada al Señor, es una vida obviamente manifestada directamente en su palabra. Y en esta mañana vamos a continuar con lo que hemos estado tratando de cómo vivir una vida que agrade a Dios, ¿no? Una vida corandeo, ¿no? La palabra latín que hablamos la primera reunión hace semanas atrás, corandeo, que significa estar La presencia de Dios. en la presencia de Dios, ¿ok? Corandeo es estar en la presencia de Dios y es muy importante, amados hermanos, que cada uno de nosotros pueda entender que vivir una vida en la presencia de Dios, una vida corandeo, nos va a ayudar a que nosotros podamos vivir la vida que Dios diseñó y preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. No es una vida que ha sido una casualidad, no es una vida que ha sido, wow, de repente se le ocurrió al Señor, no, es una vida que Él ya había predestinado para nosotros, que habitemos en su presencia, que vivamos una vida constante en la presencia del Señor. Amén. Por lo tanto, vivir la vida corandeo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Amén. Es vivir toda una vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Y ahorita viene a mi memoria cuando a veces decimos una persona cuando deja de existir en este planeta, cuando va, dice, no, ¿dónde se va? Se va a la presencia de Dios, decimos, ¿no? Y a veces hemos tenido ese concepto de que la presencia de Dios es en los cielos. Y cuando un día nosotros dejemos de existir, dejemos de respirar, en pocas palabras vamos a morir, vamos a ir recién a la presencia de Dios. Pero no, Dios bajó acá a nuestra vida. Él decidió ser uno con nosotros. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Él quiere estar acá habitando con nosotros en todo momento. Por lo tanto, no lo excluyamos a Dios de su creación. No saquemos a Dios de la tierra porque Él está mucho más presente que nosotros. Amén. Entonces estuvimos comentando la semana pasada acerca de cómo vivir una vida agradable a Dios. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando de tres puntos muy importantes de cómo podemos nosotros vivir una vida que sea agradable al Señor. Esa vida que nosotros necesitamos entender cada día de nuestras vidas. Cómo vivir delante de Dios. Cómo un ser humano con tantas virtudes y defectos puede vivir delante de Dios. A veces nos hacemos el autoanálisis y nos damos cuenta que, wow, yo no puedo vivir delante de Dios porque mi vida como que no califica, veo todas mis debilidades, mis defectos y yo me autoanalizo y me hago mi propia justicia y digo, ¿cómo vivir delante de Dios sería tal vez casi imposible? Pero le hablamos algunos puntos que nos ayudaron mucho acerca de cómo es Corandeo, cómo estar delante de la presencia del Señor. Y hablamos de cómo nosotros podemos vivir delante del Señor. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el que va a marcar o quién ha puesto las pautas para que nosotros podamos vivir delante de Él? ¿Quién nos llama a vivir delante de Dios? ¿Quién nos anima? ¿Quién nos exhorta? ¿Quién nos lleva a que nosotros vivamos delante de Dios? ¿Somos nosotros mismos? ¿Son las circunstancias? A veces nosotros nos acercamos a Dios cuando estamos en momentos difíciles, pero ¿quién te motiva a que estés delante de Él? Es Dios mismo. Es Dios mismo. El Señor mismo, Él ha deseado que nosotros vivamos delante de Él, ¿no? Y la palabra de Dios se cumple siempre, sea para nuestra bendición o para nuestro castigo o nuestra maldición.
Muchas veces pensamos que la palabra de Dios, bueno, algunas cosas sí y otras cosas no. No, Dios no es selectivo con su palabra. Su palabra se cumple sí o sí para con todos. ¿Amén? Entonces, la palabra del Señor nunca deja de ser. La palabra de Dios dice permanece para siempre. Y esta palabra de Dios que el Señor nos ha concedido hace que nosotros podamos vivir pues una vida delante de Él. Y hemos visto cómo nosotros podemos llegar a vivir delante del Señor. Tenemos tres puntos importantes que hablamos la semana pasada. Lo primero fue buscar a Dios de todo corazón, como la primera prioridad en tu vida. ¿Cuántos de nosotros hemos estado aplicando eso esta semana? Si nosotros empezamos a buscar a Dios en primer lugar como la prioridad de nuestra vida no va a ser igual. Nuestra vida no va a ser la misma. Nuestra vida no va a ser una vida que está bien y está mal otro día. No, va a ser una vida constante en la presencia del Señor que va para bien. Amén. Segundo punto, vimos, no permitas que otra cosa tome el lugar de Dios en tu vida. En este tiempo mucha gente ha dejado a Dios a un lado y ha puesto en lugar de Dios otras cosas. Puede ser el trabajo, la familia, el dinero, tal vez un automóvil, un televisor, un celular. Tal vez es más importante para ti estar en un celular que estar delante del Señor. No cambies el lugar de Dios. Dios tiene que tener la prioridad en tu vida sobre todas las cosas. Y tercer punto, tenemos que entender que Dios siempre va a cumplir su palabra. Estar en su presencia nos va a llevar a entender que la palabra de Dios se cumple sí o sí. No es que se va a acomodar conforme a mis circunstancias o conforme a mí, no, se va a acomodar conforme a la voluntad perfecta de Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra del Señor se cumple gracias a la voluntad del Señor, vamos a empezar nosotros a vivir una vida totalmente diferente, ¿no? Una vida que no sea como la que hemos estado viviendo. Y nos hicimos una pregunta al final del día, que fue, ¿qué te está diciendo? O sea, ¿Dios te está diciendo algo personalmente? Dios está tratando contigo algo, ¿no? Realmente nosotros necesitamos hacernos un autoanálisis y decir, Señor, yo necesito vivir en tu presencia, necesito quitarme cosas en mi vida que me están impidiendo estar en tu presencia, ¿no? El escritor de Hebreos decía, despojándonos de todo peso y de todo pecado que nos impide correr con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Necesitamos, amados hermanos, cada día decir, Señor, yo necesito vivir delante de tu presencia. Amén. Y en esta mañana vamos a compartir un tema muy interesante de cómo vamos a experimentar la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a empezar a experimentar esta presencia? ¿Cómo yo puedo disfrutar esa presencia en mi vida día a día? ¿Yo cómo puedo empezar a aplicar eso en mi vida? ¿Yo cómo puedo saber que estoy dando las pautas correspondientes para poder vivir esta experiencia de vivir en la presencia de Dios? En pocas palabras, ¿cómo vivir corandero? ¿Amén? Entonces, vamos a empezar esta mañana con la bendición del Señor y vamos a ir tomando tiempo con las enseñanzas. Amén. Para empezar, ¿cómo experimentar la presencia de Dios? Tenemos que saber dónde se encuentra Dios. ¿Dónde está Dios? ¿No? Y nos haríamos una primera pregunta. ¿Dónde vive Dios? Si yo sé dónde vive Dios, voy a estar siempre consciente de su presencia. Si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿dónde viven, por ejemplo, su jefe, dónde viven sus padres o dónde viven tales personas? Usted va a decir, vive en tal lugar, en tal zona, en tal distrito, me van a dar una ubicación geográfica. Y la pregunta es, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde está actualmente viviendo el Señor? Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 7, versos 47 a 49. Dice así, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Lo que el Señor nos está diciendo es que Él es tan majestuoso y obviamente uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente, está en todos lados, ¿no? Dice que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No? Pero sin embargo, nosotros podemos ver en el correr de los tiempos que Dios había hecho habitación. Y hay varias habitaciones donde Dios había hecho morada. Y vamos a ir empezando desde el punto primero. La primera morada que Dios hizo fue Adán. ¿Se acuerdan en el principio de la creación?
Dios creó a Adán. Vamos a ver a Génesis capítulo 2, verso 7, dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un ser viviente. Este ser viviente, amados hermanos, tenía una particularidad muy especial, ¿no? Muy especial, ¿no? Era un ser que tenía una habitación exterior, que era su cuerpo, el cual se relacionaba con todo lo físico, pero también tenía un alma, ¿no? Que viene a ser el aliento de vida, ¿no? El cual manifestaba sus emociones, su forma de ser, su voluntad. Y luego dice que fue el hombre un ser viviente, o sea, Dios le empezó a dar vida, pero vida divina, que viene a ser la parte espiritual, ¿no? Dice, todo ser humano, no hay nadie que no sea así, todo ser humano es espíritu, alma y cuerpo. ¿Y saben qué? En Tesalonicenses 5, 23, 24 nos dice de esta manera, ¿no? Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, dice, y sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor ha diseñado al ser humano como Él es. Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y este Dios trino, obviamente, son tres personas distintas, pero es un solo Dios. Y al hombre lo había diseñado de esta manera: un cuerpo, un alma y un espíritu. Y justamente en el espíritu es donde Dios estaba morando. Dios moraba en el hombre. Dios había hecho habitación con él. Dios empezó a tener una, digamos, una comunión con el hombre. Él mismo había decidido morar en Adán, ¿no? No es que Adán sea simplemente un templo, no, sino Dios estaba morando en él. Tenía comunión con él constantemente. Pero todos sabemos qué había pasado con Adán, ¿no? Dios le había dado una disposición para que él obedezca y de una manera honrar a Dios con lo que Dios le estaba diciendo, pero sin embargo él desobedeció a Dios y sabemos que él pecó. Y cuando él pecó, ¿qué había pasado? Su vida quedó manchada, su vida quedó, digamos, de una manera ya no limpia como estaba. Y Dios sabemos que no puede habitar en lugares sucios. Y el pecado hizo que Dios tuviera que salir de él. El pecado de Adán hizo básicamente que Dios ya dejara de estar en él, ¿no? Por lo tanto, Dios hizo de Adán una casa, no una casa para Adán. Me dice, Dios hizo de Adán una casa, o sea, Adán en realidad era la casa, Dios estaba en él. No le creó una casa para que Adán viva, sino que Dios estaba en Adán, ¿no? Adán era la casa para que viva Dios, o sea, Dios estaba con él. La Biblia dice que Dios bajaba y estaba con Adán en el huerto paseando, constantemente estaba en comunión con él. Había una comunión buena entre ellos. Dice, pero todos nosotros fuimos creados para relacionarnos en tres mundos: el mundo físico, el mundo social y el mundo espiritual, ¿no? Dios habita en la parte interior del hombre, su espíritu, y es lo más profundo. O sea, Dios no habita en el cuerpo, Dios no habita en tu mente tampoco. Dios habita en tu espíritu, ¿no? Adán era la casa de Dios y Dios caminaba con Adán constantemente, ¿no? Cada cosa que Dios ha hecho va a reflejar siempre la Trinidad. Si vemos, por ejemplo, el espacio, tenemos, ¿no?, tres dimensiones. El tiempo igual, tiempo pasado, presente y futuro. El hombre mismo, espiritual, mi cuerpo. Todas las cosas que Dios ha creado siempre va a reflejar lo que Él es como Dios, ¿no? Entonces, el Señor anhela que nosotros entendamos que esta casa, por causa del pecado de Adán, obviamente perdió su esencia. Perdió la vitalidad que Dios le había creado. Fuimos creados para hacer una casa donde Dios viva. Dios, cuando creó al hombre, no lo creó de casualidad. Él lo creó con un propósito, para que Dios tenga morada en él. Pero lamentablemente sabemos que el pecado hizo que Dios tuviera que dejar esa casa. Y él había dicho, ¿no?, que si tú comieres de este fruto, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Pero esta palabra morir, por nosotros, si nosotros sabemos un poquito, no es que Adán comió el fruto y se murió al instante, no. Sino que Adán dejó de existir espiritualmente, murió.
y su ser poco a poco se fue consumiendo. Amados hermanos, Dios no creó al hombre para que muera, pero por causa del pecado el hombre murió. ¿Saben por qué murió? Porque fue quitado de la esencia de su vida. Con pocas palabras, Dios que habitaba en él salió de él. Para que podamos entender claramente cómo es esta realidad, es cuando usted corta, si yo por ejemplo traigo un ramo de rosas, hermosas, bonitas, bien floreaditas, pero uy, qué bonitas las rosas, son vivas. No son vivas, amados hermanos. Ya son rosas que van caminos a la muerte. ¿Por qué? Porque han sido cortadas de su fuente de vida. Han sido sacadas de su hábitat de vida. Por lo tanto, esas flores van a morir. Y eso pasó con Adán. Adán, a pesar que estaba viviendo en la forma biológica, pero espiritualmente estaba muerto. Y esa muerte poco a poco se fue manifestando hasta llegar, ¿no?, a morir 900 años después, ¿no? Entonces, esta primera casa, por causa del pecado, fue destruida. Esta primera casa, por causa del pecado, llegó a la muerte, a pesar que Dios no lo había diseñado para que muera. Entonces, la presencia de Dios salió del ser humano y empezó ahora a estar fuera del ser humano, ¿no? Y la segunda casa, la cual Dios estableció, fue el templo, ¿se acuerdan? El tabernáculo, que empezó con Moisés y luego Salomón construyó ese templo hermoso y maravilloso para que pudiera vivir supuestamente la presencia de Dios. Y este tabernáculo también tuvo una particularidad, tuvo tres habitaciones importantes. La primera, que es el patio exterior, que era el lugar donde hacían los sacrificios. Luego tiene el patio interior, que representa el alma, que era el lugar santo. Y luego viene el lugar santísimo, ¿no? Allí es donde justamente se encontraba la Shekinah, la gloria del Señor. Dios estaba con su pueblo, pero ya no en el pueblo, ya no en cada una de las personas, sino estaba en un lugar que había diseñado, un tabernáculo. Primero eran las carpas que armaba el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, y la gloria de Dios venía, dice, ¿no? Y Dios estaba morando allí, y ellos estaban fuera de Dios, no estaban con Dios, ¿no? Y este templo que nosotros hemos visto, cuando ya Salomón lo construyó, Jesús empezó a hablar muchas verdades respecto a este templo. Verdades que de una u otra manera llegaron a cumplirse. Una de ellas, Jesús habló, ¿no? En su palabra, vamos a ver un ratito acá. Dios estaba ahí en ese lugar santísimo. Dice acá, en Mateo 21:13, ¿no? Jesús dijo, no, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Qué había pasado con esta casa donde Dios estaba presente, la gloria de Dios estaba manifestada? ¿Qué había sucedido? El hombre empezó a pervertir esa casa. Ya era un lugar tan santo, pero ya no lo consideraban de esa manera. Y Jesús dijo, este lugar lo han convertido como cueva de ladrones, donde el pecado reinaba, ¿no? Donde ya la reverencia al Señor no había. Y el ser humano había empezado a destruir la casa de Dios, o mejor dicho, a manchar la casa de Dios. Luego Jesús dice en Mateo 23:38, y aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué significaba que esta casa quedaba desierta? Que la presencia de Dios no estaba en él. A pesar que los religiosos hacían sus sacrificios, presentaban sus ofrendas, hacían todos los ritos que tenían acostumbrados a hacer cuando aún Dios existía, estaba en ese lugar, ahora la presencia de Dios ya no estaba en ese lugar. Dios había dejado esa casa. Esa casa fue desierta, fue sacada del lugar. O sea, Dios ya había dejado esa casa, ya la había abandonado. Y luego él dijo, ¿no? Jesús en Mateo 24:1-2 predice, ¿no? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que Jesús estaba diciendo era que este templo, donde ya Dios no existía, iba a ser derribado plenamente. Y si sabemos un poquito de historia, ese pueblo fue totalmente destruido, no quedó nada de nada. ¿Por qué? Porque justamente la presencia del Señor había salido de ese lugar. Y a medida que nosotros nos damos cuenta que Dios cumple lo que dice su palabra, porque Él no puede estar donde hay contaminación de pecado. Él no puede estar donde la gente no lo va a honrar y reverenciar. Por eso que es importante que nosotros entendamos, Señor, cómo estoy yo viviendo ahora delante de ti.
¿Cómo está mi vida delante de ti? Yo necesito chequearme. ¿Cómo estoy viviendo, Señor? Porque necesito vivir como para agradarte a ti, para vivir en tu presencia constantemente, ¿no? Y la tercera casa que Dios habita es la casa perfecta. Fue Jesús. Jesús en todo momento, él empezó a anunciar que él era esa casa perfecta, la cual Dios iba a habitar y a morar en él, ¿no? En Juan 22, del 19-21 dice así: respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿no? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús estaba anunciando a las personas que nuevamente Dios se había acercado al ser humano y que en él estaba habitando Dios. ¿Cuándo ustedes se acuerdan cuando él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido? Acuérdense que el Espíritu de Dios no venía a la gente antes que Jesús venga. Solamente y ocasionalmente venía sobre 3 personas nada más, ¿no? Sobre el sacerdote, sobre el rey y sobre los profetas, para decir alguna palabra, para dirigir a su pueblo. Pero Jesús se acercó y vino a decir que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y él empezó a anunciar que en él estaba ahora Dios restableciendo su presencia sobre nosotros, ¿no? Jesús, quien es Dios mismo, vino a nosotros para mostrarnos la presencia de Dios. Jesús estaba manifestando que Él era la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Se acuerdan cuando Él empezó a predicar el Evangelio? Dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en estas buenas noticias. Dios está acercándose al ser humano, ¿para qué? Para que podamos empezar a vivir con Él. Pero Jesús también pasó cosas muy interesantes en las cuales nosotros vamos a entender cómo Dios quiere que nosotros vivamos en este tiempo. En primer lugar, Jesús fue creado por Dios o fue diseñado por Dios para que llegue a esta tierra como casa de Dios. Él vino obviamente de una manera espectacular, sobrenatural. Él vino a través de la Virgen María, donde Dios mismo estaba haciendo su obra perfecta en ella para que pueda traer a su Hijo acá a la tierra. O mejor dicho, para que su presencia esté con nosotros. El cuerpo de Jesús fue obra de Dios Todopoderoso. Dios fue quien hizo que este cuerpo llegara a esta tierra, o sea, este templo llegara a esta tierra. En Hechos 10:5 dice, me preparaste cuerpo. El Señor ya había preparado ese cuerpo para que pueda ser la presencia de Dios en nosotros, ser el nuevo templo de Dios, que era Jesucristo, ¿no? Pero también Jesucristo fue deshonrado por Dios. Y me dirás, ¿cómo que Jesús fue deshonrado por Dios? Porque Jesús cargó nuestro pecado. Jesucristo, siendo el único ser que vivió sin pecado en esta tierra, Él tomó el pecado de la humanidad, ¿no? En Isaías 53:6 dice de esta forma, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Amados hermanos, Jesús cargó nuestro pecado. La Biblia dice que Jesús por nosotros hizo pecado, y eso lo dice en 2 de Pedro, vamos a leer ahorita acá, 2 de Pedro 2:14 dice, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida, ¿no? Fuisteis sanados. Jesucristo, el único ser que pudo vivir una vida perfecta delante de Dios, Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros a través de ello podamos nosotros empezar a tener una nueva vida, una nueva oportunidad de cómo poder vivir en este tiempo. Jesús, digamos, el hombre perfecto, el templo perfecto que estaba acá en esta tierra, él tomó, se contaminó con el pecado, se manchó con el pecado. ¿Para qué? Para que tomara nuestro lugar. Porque el que debía haber muerto éramos nosotros, pero Jesús tomó nuestro lugar. Él se deshonró tomando el pecado de nosotros para que pudiéramos nosotros poder vivir una vida nueva con el Señor. Pero no solamente eso, sino que Jesús también fue una casa desolada por causa del pecado, amados hermanos. Y es importante que entendamos todo lo que pasó Jesús, porque nuestra vida fue librado de toda esta secuencia, gracias al Señor. Jesús sufrió, ¿no? Una desolación, se quedó solo. Dice que Dios se apartó de él, ¿no? Cuando él estuvo en la cruz colgado en un madero, entre el cielo y la tierra,
Jesús clamó estas palabras y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Imagínense, el Dios, el creador de los cielos y la tierra, había desamparado a Jesús. Y Jesús se sintió solo. No había nadie que esté con él. Él se sintió totalmente desolado. Por lo tanto, Dios no puede vivir en una casa sucia. Por eso tuvo que dejar a Jesús. Jesús, que era la casa perfecta, por causa del pecado que había tomado, por causa de nuestra rebelión, él se hizo pues inacepto delante de Dios y Dios tuvo que separarse de él. Pero no solamente eso, sino que Jesús también fue destruido, fue una casa destruida. Porque el pecado, la consecuencia dice, no, la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Y Jesús tuvo que morir por nosotros. Él murió en una cruz. Él murió crucificado por causa nuestra. Jesús sabía lo que le iba a pasar, por eso en Juan 2:19 decía, no, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Se estaba refiriendo a que él mismo, su propio cuerpo, que era el templo, iba a morir, pero luego iba a resucitar, ¿no? Entonces, pero sabemos que tenemos la primera casa, que fue Adán, una casa que realmente por causa de su propia decisión pecó, contaminó, se desechó y murió. Luego tuvimos la casa, que es el templo, que la presencia de Dios venía a morar allí, pero sin embargo, ¿qué sucedía? Que el pueblo deshonró esa casa, la contaminó y Dios tuvo que dejar ese lugar. Y vino el tiempo perfecto, que fue Jesucristo, estando en esta tierra, pero también Él, ¿no? Se hizo pecado por causa nuestra. Y por causa de ese pecado fue abandonado por Dios y fue destruido. La muerte lo cogió. Pero también existe una cuarta casa. Y la cuarta casa de Dios somos todos nosotros. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar que es templo de Dios? ¿Y el Espíritu de Dios mora en ustedes? En 1 Corintios 6:19-20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios vino a vivir en nosotros y ¿saben cuál es la buena noticia? Y no se cambiará de casa. Dios dijo, he encontrado un lugar donde voy a hacer habitación. Y es en toda aquella persona que ha decidido recibir a Jesús en su corazón. Toda aquella persona que ha decidido tener una comunión cercana con Dios a través de Jesucristo. Donde Dios va a morar. Por eso dice, ustedes no saben que son el templo del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios morará en vosotros. Por lo tanto, ¿dónde está viviendo Dios ahora? ¿Dónde está la presencia de Dios ahora? Sí, está en cada uno de nosotros. Tal vez nosotros no podemos decir, pero en mí no creo que sea cierto, no creo que sea verdad. ¿Cómo Dios va a estar en mí? Pero sí, Dios está en nosotros. Y frente a esta verdad nos vamos a preguntar, ¿pecamos y hacemos cosas malas? ¿Dios nos saldrá de nuestra casa? ¿Cuál de nosotros ha pecado? Yo creo que todos. En este mundo todos nosotros llegamos a pecar, llegamos a fallar delante de Dios. ¿Y cómo creen que Dios puede permanecer en nosotros si Él no permanece en lugar de pecado? Hay una verdad que tenemos que saber. En Romanos 4:8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y por qué el Señor no me inculpa de pecado? ¿Por qué yo puedo, aún a pesar de que me porto mal, de que peco, de que fallo, que hago una cosa, otra cosa por acá que no agrada al Señor, Dios sigue en mí? O algo muy sencillo, porque Dios viene a limpiar la casa, pero no va a salir de su casa. ¿Y por qué hace esto? El pecado por el cual Jesús murió nunca podrá ser puesto en su cuenta si es que recibió a Jesús como su Señor y Salvador personal. ¿Qué significa? Que Jesucristo cargó el peso de ese pecado que usted lo apartaba eternamente de Dios para que ahora nunca más usted esté separado del Señor, ¿no? La Biblia habla del espíritu del hombre hecho perfecto. O sea, Dios quiere que nosotros vivamos de una manera perfecta con Él. Y eso fue posible gracias a la obra perfecta que solamente una persona lo pudo hacer. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona? Entonces, gracias a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, nosotros ahora podemos vivir una vida totalmente distinta.
Y esta condición nos hace vivir en la presencia de Dios. El Señor quiere que nosotros vivamos en su presencia. Y nos ha dejado grandes modelos para que nosotros podamos entender que ahora nosotros somos la casa de Dios. Dios está habitando en nosotros. Él está bajo nuestra, o sea, en nuestro ser. La Biblia claramente dice que nosotros, Dios, el Espíritu del Señor está en nosotros. Él no nos va a dejar. Tu pecado no puede sacar de Dios de tu vida, porque Jesucristo dio el pago correcto para que el Señor nunca se aparte de ti. ¿Cuántas veces hemos fallado al Señor, hemos pecado, hemos dicho, Señor, yo no sirvo para ti, yo mejor me aparto de ti? Y a veces queremos alejarnos del Señor, pero ¿saben qué? Lo que Dios ha hecho en nosotros es una obra perfecta. Y hay 4 puntos importantes que nosotros no queremos aprender en esta mañana para que podamos ver cómo el Señor obviamente está trabajando en nuestras vidas. Amén. Experimentando la presencia de Dios. Un ratito, vamos a hacer las tareas. Ok. 4 puntos de cómo vivir en la presencia del Señor. Y esto quiero que nosotros podamos entender porque aquí está lo más importante. Uno es la salvación. Es tener a Dios de regreso a nuestro corazón. ¿Ok? La salvación, amados hermanos, a veces nosotros hemos tenido un mal concepto respecto a la salvación. Hemos estado pensando que la salvación es nuestra meta final, pero eso no es la meta final, ¿no? La salvación simplemente es un proceso donde nosotros nos acercamos al Señor, nos hemos sido librados del pecado, hemos sido librados de la vieja manera de vivir para empezar a vivir una vida nueva delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, el Señor nos lleva a que nosotros vivamos en este ambiente de salvación. Vamos un ratito, acá está. El punto de la salvación, amados hermanos, no es que Dios quiere sacarnos a nosotros para llevarnos al cielo. No. Mucha gente dice, quiero ser salvo de este mundo, quiero salvarme, Señor. Y que tratamos de salir de este mundo para ir al cielo. Pero la salvación, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de la presencia de Dios, es que Dios ha venido a nosotros. Jesús no dijo, a todo el que quiere salvarse, vamos al cielo de una vez. No, él dijo, no, el reino de los cielos se ha acercado. Amados hermanos, la salvación se ha acercado a nuestras vidas. Porque Dios está con nosotros. Por eso dijo, el que es verdadero, si el Hijo libertare será verdaderamente libre. No hay razón para vivir en esclavitud. No hay razón para que estemos nosotros preocupados, angustiados por el futuro, porque Dios está en nosotros. La presencia de Dios está en nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la iglesia el momento que pasamos un tiempo de alabanza, de adoración maravilloso, y wow, nos sentimos decimos, uy, estoy en la presencia de Dios? Y a veces hemos utilizado mal el término porque no entendemos qué significa estar en la presencia de Dios. El reino de Dios se ha acercado a tu vida. La presencia de Dios está en tu vida. Él está en ti. Amén. Segundo punto es la espiritualidad. ¿Qué es una persona espiritual? ¿Quién es una persona espiritual? Muchas veces decimos, qué espiritual es el hermano porque carga una Biblia, porque tiene un montón de estudios bíblicos, porque tiene diccionarios, libros, es un hombre, y pensamos que por eso es un hombre espiritual. Pero ¿qué nos dice la palabra de quién es espiritual? Realmente una persona espiritual es aquella persona que practica la presencia de Dios. Aquella persona es aquella persona consciente de que Dios está en él, de que Dios está morando en él y está viviendo una vida que realmente agrada al Señor, ¿no? Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros sepa que nuestra vida no es una vida de casualidad, sino que nosotros tenemos que vivir una vida de santidad constante, como una forma de vida. Es como yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes se acuerdan que tiene que respirar? Ninguno. Ninguno. Es natural que uno respire. De igual manera, mi santidad no debe ser algo que, me acordé, tengo que ser santo. No, debe ser natural mi santidad. Mi santidad debe reflejarse en toda área de mi vida, tanto en mi casa, en mi trabajo, en mi colegio, en mi estudio, en la calle, en el mercado, por donde me encuentre. Mi santidad tiene que ser manifestada, ¿no? En 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que
sois vuestros. A veces no nos damos cuenta o nos olvidamos que el Espíritu del Señor está en nosotros. Se ha unido a nosotros. Él no nos va a dejar. Él no va a cambiar de ser. Él está en nosotros, ¿no? Por lo tanto, debemos de vivir una vida sobrenatural, porque Dios mora en nosotros. Nosotros no podemos ser como el común de la gente. No debemos de pensar como la gente piensa. No debemos hablar como la gente habla. Un cristiano es naturalmente sobrenatural. O sea, mi forma de vivir de una forma normal es ser sobrenatural. Y sobrenaturalmente debe vivir de una manera natural. Parece un trabalengua, pero lo que quiero decirles es que tenemos que vivir una vida que agrade al Señor de una manera espectacular. Amén. Entonces, uno no debe vivir con doble cara. Una cara en la iglesia, otra cara en tus vidas cotidianas. No, eso significa ser hipócrita. Y Dios no quiere que seamos hipócritas, ¿no? Si todos nosotros somos salvos en Cristo Jesús, por lo tanto tenemos que vivir una vida que le agrade a Él. Y debemos de practicar la presencia del Señor. Amén. Sigamos. ¿Cómo seguimos experimentando la presencia de Dios? La seguridad. La seguridad que tiene cada ser humano que tiene una comunión con Dios realmente va a marcar la diferencia, ¿no? Y lo bueno de todo es que el Señor dejó de cambiarse de casa. ¿Cuántos de ustedes, y la última estaba en una reunión y estábamos hablando respecto al trabajo? ¿Cuánta gente en este tiempo, por las circunstancias que vivimos, por la pandemia y por un montón de problemas financieros que hay en el país, tiene temor en el trabajo? Ya no vive tranquilo por haber conseguido un trabajo, porque sabe que si consiguió un trabajo no sabe cuánto tiempo le durará. Vive en una inseguridad enorme. Y lo hemos visto en este tiempo de la pandemia, cuántas empresas han fracasado, han caído, cuánta gente se ha quedado sin trabajo. Viven en una inseguridad enorme. Pero qué bueno es que los que estamos en el Señor podemos vivir seguros, porque si Dios vino a vivir a nuestro corazón, Él nunca nos va a dejar. Si Dios vino a ser parte de nuestra vida, Él nunca nos va a dejar. Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días. Y Él nos garantizó. ¿Y saben cómo lo hizo? A través del Espíritu Santo. Él dijo, yo enviaré otro consolador, el cual estará con ustedes para siempre. Él no va a estar por un momento cuando estés portándote bien o cuando hagas bien las cosas, no. O cuando solamente vayas a la iglesia, ahí va a estar contigo, no. Él va a estar contigo siempre, siempre. Amados hermanos, necesitamos cada día de nuestras vidas, a partir de ahora en adelante, tener conciencia de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, de la presencia de Dios en tu vida, que Dios está conmigo obrando y haciendo su perfecta voluntad. Amén. Dios salió de la casa de Adán. Dios salió del templo. Dios salió de la presencia de Jesús por causa del pecado. Pero ahora que estamos en Él, por causa de Jesucristo, Él ha venido a morar en nosotros una vez y para siempre. Amén. Amados hermanos, entendamos que ahora vivimos una vida totalmente diferente. No somos cualquier persona. No somos un humano más. No somos un ser humano cualquiera. Somos hijos e hijas de Dios, nacidos gracias a la misericordia del Señor y por la obra perfecta que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Y esto nos va a llevar al cuarto punto, que es el servicio. ¿Cómo voy a servir a Dios? ¿No? El servicio a Dios no es hacer algo por Dios. La mayoría estamos acostumbrados, voy a servir al Señor, tengo que hacer esto, tengo que predicar, tengo que leer la Biblia, tengo que hacer algo. No, el servicio no es hacer algo por Dios, sino es dejar que Dios haga algo a través de nosotros. En pocas palabras, cedernos a que el Señor haga en nosotros su perfecta voluntad. La Biblia dice que somos instrumento del Señor. Amén. Somos su pueblo escogido de Él. Somos sus embajadores del Señor. Y el Señor anhela eso de nuestras vidas. Él no quiere que nosotros vivamos una vida tratando de agradarle a Él. No, ya le agradamos a Dios gracias a Cristo Jesús. No tratamos de sumar puntos para el Señor. No tratamos de decir, estoy haciendo esto, Señor, mira, dame un punto más para ganarme
un lugarcito en tu presencia. No, ya estamos en su presencia. Ya vivimos en su presencia. Ya le somos aceptos. La Biblia dice que somos aceptos en el amado. Entonces mi servicio al Señor, mi honra a Dios, mi dar al Señor, no puede ser igual. Por lo tanto, cada vez cuando nosotros tengamos alguna necesidad, no vamos a estar diciendo, Señor, dame trabajo, Señor, dame dinero, Señor, dame salud. Vamos a estar tratando de buscar algo como si no lo tuviéramos. Pero si yo tengo conciencia de que yo estoy en la presencia de Dios, simplemente le diría, Señor, provéeme tu amor. Señor, provéeme tu provisión. Señor, tu paciencia, Señor. Señor, tu sabiduría. No voy a pedir, Señor, dame sabiduría, dame. No, Señor, tu sabiduría se ha manifestado en mi vida. Porque no lo voy a buscar de afuera, ya está en nosotros. El Señor está habitando en nosotros. El Señor ha decidido morar en nuestras vidas. El Señor ha decidido que a partir de ahora nunca más se va a alejar de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo hizo su obra perfecta por nosotros. Jesucristo vino a darnos esa calidad de vida, calidad de personas, calidad de seres humanos delante del Señor. Amados, no fue nuestra propia obra, no fue lo bien que hago las cosas, no fue cuánto conocimiento tengo de Dios, simplemente fue por su amor y misericordia que podemos ahora vivir en su presencia una vez y para siempre. Amén. Por lo tanto, no nos quedemos ahí. Empecemos a experimentar cada día cómo vivir en la presencia de Dios. Empecemos cada día a habitar en su presencia. Empecemos cada día a vivir como el Señor quiere que vivamos. Que cada día nuestro caminar sea un caminar constante con Él. Que cada día esta frase, corandeo, estar en la presencia de Dios, sea nuestra forma de vida. Y a medida que nosotros vivimos una vida de corandeo, va a ser una vida que le agrade al Señor. Porque para eso fuimos diseñados. Para eso Jesús vino a este mundo. Por eso la palabra del Señor dice en Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya, amados hermanos. Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. No somos hechos por nuestros padres, no somos hechos por nuestros estudios, por lo que yo sea, por donde viva, no. Yo soy hecho en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Señor, qué bueno es poder entender que podemos vivir en tu presencia. Hemos sido llamados a vivir en tu presencia, porque si hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, esa es la forma como tenemos y debemos de vivir, Señor. Padre, ayúdame a entender, Padre, que necesitamos cada día reconocer qué es lo que hizo Jesús en nuestra vida. Si aún no he aceptado a Jesús en mi corazón, es necesario, es vital, como dijo el Señor Jesús, es necesario que nazca de nuevo, es necesario que nazca de lo alto para que pueda vivir en tu presencia una vez y para siempre, Señor. Y si aún, amigo, hermano, no has tenido tu encuentro personal con el Señor, acepta a Jesús en tu corazón en esta mañana. Dile, Señor, ven a vivir a mi corazón. Quiero ser parte de la vida de Dios. Quiero ser parte de la familia de Dios. Quiero tener la presencia de Dios en mi vida siempre. Y cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo, empecemos a disfrutar la vida de Dios. No nos pongamos lejos ni extraños. Somos parte de su familia. Somos la niña de sus ojos. Vivimos para el Señor, porque el Señor nos ha llamado a vivir en su presencia. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a que entendamos cada día que tú estás en nosotros, con nosotros y a favor de nosotros, haciendo tu perfecta voluntad plenamente, Señor. Que tú manifiestas la presencia de Dios en nosotros, que nosotros no somos cualquier persona, vivimos para ti, Señor. Y creo que cuando entendamos eso, nuestra vida va a ser diferente, Señor. Y no solamente porque yo pueda vivir una vida distinta, sino que voy a hacerte útil a ti, Señor. Como dice la Escritura, que hagas en nosotros conforme a tu palabra, Señor. No queremos vivir lo que yo quiera hacer, sino lo que tú quieres que hagamos, Señor. Y no depende de las circunstancias, de la situación social, política, económica, lo que sea. No, depende de lo que tú nos has dicho en tu palabra. Que tú nunca nos vas a dejar y nos vas a abandonar. Sino que tú nos vas a ayudar y nos vas a cuidar, y nos vas a dirigir, Señor, por el camino que tú ya predestinaste para nosotros en este tiempo. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias porque tú eres bueno y eres bueno en gran manera. En el precioso nombre de Jesús.
Amén Amén. y amén. 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 Dios es bueno. Nuestro tiempo de comunión con Dios es todos los martes, 7 de la noche, tiempo de oración, tiempo de acercarnos al Señor. Y Dios, mediante esta semana que viene, vamos a estar empezando a tomar tiempo de enseñanzas de la palabra del Señor. Necesitamos conocer la palabra del Señor, porque la única forma que podemos vivir y permanecer en su presencia es conociendo su palabra, conociendo al Dios de la Biblia, conociendo a aquel Dios que nos ama y quiere ayudarnos en todo momento. ¿Ven? Comuníquese con nosotros en nuestro WhatsApp al 99411896. Estamos ahí para hacer un canal de bendición y poder ayudarles en lo que Dios anhela para ustedes. Amén. Dios los bendiga grandemente.